Buenas tardes, nosotros Sin Frontera, bienvenidos a nuestra octava edición del 27 de octubre de 2019. Hoy es un día interesante, hay elecciones en Argentina y pues se está esperando los resultados, ¿no? Y pues también estamos viviendo unas semanas importantes en varios países de Sudamérica, donde hay algunas protestas, algunas situaciones allí en controversia, pero bueno, sabemos que Dios tiene el control de todo esto y que todo esto es un sacudir que está sufriendo la tierra, las naciones, por causa del propósito eterno de Dios. Tenemos esa convicción firme en nuestros corazones, así que lejos de angustiarnos, creo que tenemos que tener paz y una esperanza fuerte, una esperanza poderosa en que hay un mover del Espíritu sobre la tierra y sobre todo en este continente del que nosotros somos parte, ¿no? En el caso de los que seamos latinoamericanos y suramericanos. Bien, esta semana estuvimos conversando algunas cosas y el tema de hoy, el punto de tensión que vamos a tocar, tiene que ver con la salvación, ¿no? Y antes, pues, como siempre, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él, que sean sus palabras, que sea su voz, la que oigamos hoy en nuestro espíritu, que traiga luz a nuestras vidas, que podamos entender, que traiga entendimiento y que ese entendimiento nos pueda llevar a nosotros a una experiencia más elevada en el espíritu con Él, con sus propósitos, con sus diseños y con la tarea que todos tenemos que ejecutar en este tiempo. Le damos la bienvenida a los que se han sumado en esta semana y la semana anterior al proyecto. Ya les hicimos llegar la visión y la misión de Nosotros Sin Frontera. Y bueno, bien alegres, sabemos que Dios está añadiendo personas todo el tiempo y así lo va a seguir haciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, Padre, te damos gracias por esta hermosa tarde, una tarde fresca, clara que tenemos acá en Cusco. Gracias, papá, por el tiempo que has dispensado para nosotros ahora, el que estamos viviendo. Gracias por hacernos nacer en esta generación con estos retos y con estas oportunidades que ninguna otra ha tenido como lo tenemos nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo, que es tu gracia, que es el don tuyo, tu máximo don, tu máximo regalo para que lo disfrutemos, que es la propia vida de tu Hijo Cristo, Señor. Que hoy nuestro entendimiento sea alumbrado por ti, que nuestros oídos, así como dijo una vez el profeta, que nuestros ojos mirarían lo que nunca habíamos visto, que nuestros oídos oirían lo que nunca habíamos oído y que subiría a nuestro corazón lo que nunca había subido. Obviamente se refería a Cristo. Que hoy nosotros podamos verlo, Señor, con más claridad y que esa imagen nos transforme, que esa imagen nos moldee conforme a tu santa voluntad, que fue hacernos a la imagen de tu Hijo. Te doy gracias por todo lo que están oyendo, gracias por lo que van a oír después. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias por las naciones que han arropado hoy a tus hijos venezolanos. Y que nosotros podamos, Señor, estar a la altura de ese recibimiento, más allá de las vicisitudes y de los conflictos que se han podido generar, pero que no son más de la bendición que nos hayan recibido en todas estas naciones, y que por tu causa, Señor, en nosotros, por tu presencia en nosotros, todas estas naciones sean bendecidas, sean prosperadas. Tú eres el Dios de los inmigrantes, así lo entendemos y así lo declaramos. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, durante la semana que estuvimos estuvimos mencionando el tema que se iba a desarrollar hoy,
surgieron dos preguntas. ¿Por qué fue tan grande? ¿Por qué el escritor de los Hebreos dice que es una salvación tan grande? Y lo que implica para nosotros entender la dimensión y el alcance, porque obviamente cuando dice tan grande, nos da una idea de que hay un alcance mayor al que conocemos, ¿no? Y no solamente en entendimiento, sino en experiencia, que es lo importante, ¿no? Lo importante del Evangelio, como ya lo hemos dicho, sí, es bueno conocerlo, es bueno conocer los términos, es bueno conocer de qué trata, ¿verdad? Teóricamente, pero el punto es llevarnos a una experiencia, que nosotros podamos experimentar, porque de nada nos sirve saber lo que pasó en la cruz si no lo experimentamos. Porque por eso es que tenemos las vidas que tenemos, como ya lo hemos dicho, las familias que tenemos y las naciones que tenemos, ¿no? Así que vamos a profundizar un poco. Obviamente esto es un tema, precisamente como dice, tan grande. Mentira creer que vamos a abordar todo eso en una sesión, pues tampoco es la idea, porque acuérdense que nosotros estamos tocando puntos de tensión que nos van a llevar a un entendimiento, pero obviamente siempre y cuando también nosotros mismos por nuestra parte, guiados por el Espíritu Santo, profundicemos, avancemos, porque es una responsabilidad individual, ¿sí? Nuestra operación es corporativa, pero tenemos una responsabilidad individual en experimentar, en profundizar estos temas que obviamente tienen que ver con el Cristo que nos habita a cada uno de nosotros y que debemos comprometernos con Él, a conocerlo, a crecer en Él, en esa gracia y después entonces poder manifestar, ¿ok? Así que bueno, vamos a dar inicio con un recuento, como siempre lo hacemos, del tema de la semana pasada. Y de entre los puntos que tocamos la semana pasada, tocamos el de Filipenses 2:8, que decía, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y decíamos que esto fue parte de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Hacerse hombre, y que al hacerse hombre, hacerse semejante a nosotros, nos dio la posibilidad o la facultad de hoy nosotros hacernos a su imagen, hacernos semejantes a Él, ¿ok? Eso lo conversamos la semana pasada y nos parece sumamente importante, porque acuérdense que cada tema no es aislado, sino que cada tema lleva un hilo conductor con el siguiente. Entonces, sabemos que han estado estudiando las ediciones anteriores y que ya más o menos tenemos todo, hemos estado escuchando lo mismo, hemos venido creyendo lo mismo y que podemos avanzar juntos, crecer juntos a la estatura del varón perfecto, como es la voluntad del Señor para este tiempo. Bien, vamos a comenzar este tema de hoy. Ya dijimos, vamos a tocar este solo punto hoy, que es el de la salvación, pero lo vamos a dividir, ¿verdad? Para ir entendiendo varias cosas. Vamos a leer primeramente Santiago capítulo 1, verso 21, ¿verdad? Que dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bien, acá el apóstol Santiago nos está diciendo, ¿verdad?, que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿no?, que tiene que ver con nuestra condición no regenerada, ¿verdad?, que se opone a recibir con mansedumbre, como dice a continuación, la palabra implantada. Estamos hablando de que la palabra es cultivada, es sembrada, es cultivada, es regada para que ella pueda producir un fruto en nuestras vidas. Pero primero hay que recibirla, ¿ok? Si, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, quizás yo no entiendo en un primer momento lo que se está hablando,
pero lo recibo con mansedumbre en mi espíritu, y poco a poco el espíritu va a ir dando entendimiento, va a ir regando, y nosotros vamos a ir comprendiendo para que esta palabra implantada dé un fruto. Sabemos que para muchos los temas que estamos tocando son nuevos, o por lo menos la metodología o el propósito de lo que estamos hablando es nuevo. Sin embargo, eso no debe coartar o limitar el que nosotros avancemos, porque el que algo sea nuevo no quiere decir que no sea correcto o que no sea la verdad. Es ir y es construir sobre lo que ya tenemos. En el caso de los que ya estén en alguna congregación, han estado en alguna iglesia, en alguna religión, en alguna denominación, el evangelio es para todos los hombres. No hacemos exclusiones porque el Señor no las hace. ¿Okay? Entonces, Él reunió todas las cosas en Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de que todos los seres humanos podemos y tenemos el derecho al acceso de la vida de Cristo y a todo lo que eso implica para nosotros. Amén. Entonces, bueno, vamos a ir al grano ahora ya con el tema, y vamos a ir a Hebreos capítulo 2, verso 3. Bueno, vamos a leer desde el 1, del 1 al 4 vamos a leer. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Fíjese, en el verso 3, en el verso 2 dice que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, habría que estudiar también, y les dejo eso de tarea, qué fue la palabra que dijeron los ángeles, para que el apóstol Santiago lo mencione acá. Y aún así dice que lo que ellos hablaron produjo un juicio de parte de Dios, porque dice que toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución. Quiere decir que hubo un juicio sobre lo que ellos hablaron, y eso nos da una idea a nosotros de la importancia, y por eso dice en el verso anterior que es necesario que con más diligencia, o sea, con más atención, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa palabra deslizar es irse, no es algo que pasa en un momento, de un momento a otro, es progresivo. O sea, es como cuando estás dormido y empiezas a deslizarte, deslizarte, deslizarte hasta que te caes de la cama, ¿no? El no prestar atención y el no ser diligentes con lo que ya hemos oído nos lleva a nosotros a irnos deslizando. ¿Y deslizando de dónde? También sería la pregunta. En este caso, es deslizarlo de nuestra posición. ¿Ok? Eso lo vamos a tocar más adelante. Bien, entonces dice en el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y es aquí el punto central, ¿verdad?, del tema de hoy, de lo que vamos a conversar y a compartir y a impartir. Y es que el apóstol aquí está diciendo que fue muy grande. Ahora bien, en líneas generales, la salvación incluyó el perdón de nuestros pecados. Y es lo que la mayoría de nosotros manejamos. Sí, es cierto. Por supuesto que incluyó el perdón de nuestros pecados. Pero ahora entendemos que quedarnos solamente con esa porción de la salvación es quedarnos cortos, ¿verdad?, con respecto al alcance que tuvo. Y ese es a donde Dios quiere llevarnos hoy. Porque en la medida que más conocemos
¿verdad? De qué fue lo que pasó en la cruz, de qué fue lo que Dios hizo, lo primero que se produce en nosotros es un disfrute, ¿ya? Porque el mismo perdón, que es lo básico, ¿verdad? Ya cuando yo experimento el perdón de Dios en mi vida, y usted lo experimenta, usted sabe que es un disfrute porque hay una libertad de una condenación que nos atormentaba por causa de esos pecados que llevábamos en nosotros a cuestas, que nos atormentaban todos los días, ¿verdad? El daño que le hicimos a alguien, el daño que nos hicieron a nosotros, lo que perdí, etcétera, etcétera. Todas las cosas que producían en nosotros una opresión, todo lo que produce en el ser humano una aflicción por lo que sucedió, por lo que hizo mal y pudo haberlo hecho diferente, ¿verdad? Esa experiencia de la cruz en el perdón nos quita esa carga, ¿sí? Y entonces ya experimentamos una libertad, un alivio, un bálsamo en nuestro espíritu y en nuestra alma que supone un disfrute mayor al que teníamos. Entonces, en esa misma línea, es todos los demás ámbitos que vamos a tocar. Cada vez que conozcamos un aspecto de la salvación que está a disposición de nosotros por causa de lo que Cristo hizo en la cruz, va a producir en nosotros una experiencia, una dimensión de libertad y de disfrute que vale la pena que nosotros nos expongamos a esta salvación tan grande. Amén. Bien. Entonces, ¿por qué tan grande? Porque incluyó, y aquí es donde vamos ya a tocar un poquito el centro, ¿no? El núcleo del mensaje, y es porque incluyó los tres aspectos de la gracia. ¿Cuáles son esos tres aspectos de la gracia? Los tres aspectos de la gracia son la posición, la identidad y la manifestación. Y lo vamos a ir desarrollando. Pero antes, yo creo que nosotros tenemos que, o sea, cuando el apóstol Santiago dice, que es el escritor de los Hebreos dice que es una salvación tan grande, yo acá entiendo dos aspectos. Uno, el que veamos esta salvación como Dios la ve, ¿sí? Porque nosotros la hemos visto solamente desde el punto de lo que implica para nosotros, y hasta ahora, como ya lo acabamos de mencionar, hemos conocido que nos perdonó los pecados, ¿sí? Pero ¿cómo la ve Dios realmente? Y yo creo que aquí es donde viene el alumbramiento, ¿no? De nuestro entendimiento, porque para Dios, para mí, yo me paro frente a la cruz, ¿verdad? Y yo veo al Hijo de Dios siendo crucificado, ¿verdad? Para limpiar mis pecados, para perdonar mis pecados. Perfecto. Pero Dios, si nos ponemos del otro lado, Dios está viendo en la cruz a su Hijo morir, está viendo en su muerte el vencer la muerte, ¿verdad? Está viendo el arrebatarle todo el dominio y autoridad que el diablo y las tinieblas tenían sobre su creación, ¿verdad? Incluyendo a los seres humanos. Está viendo también la posibilidad de reconciliar todas las cosas consigo mismo nuevamente, como al principio. Está viendo cómo sus hijos, el ser que él creó allá en Génesis 1, ¿verdad?, donde él lo creó a su imagen y a su semejanza, está viendo cómo en la muerte de su Hijo Cristo, él está regresando otra vez al hombre a ese diseño. Está viendo cómo a través de devolverle esa posición y esa identidad al hombre, también se abre el camino para que el hombre cumpla el propósito eterno, que era gobernar la tierra, multiplicarla, llenarla, sojuzgarla, ¿verdad? Y está viendo la manifestación finalmente
de su identidad, de su imagen y de su semejanza expresándose en la tierra a través de cada uno de nosotros. Entonces realmente, como Dios ve la salvación, es mucho más amplio de lo que nosotros la vemos, ¿sí? Y la idea es que nosotros podamos alinearnos con esa visión que Dios tiene de la salvación, porque realmente Dios la está viendo así, pero a quien más le interesa verla así es a nosotros, porque fue para nosotros esa salvación, no para Dios. Dios fue el precursor, el autor y el ejecutor, pero los beneficiarios directos de toda esa salvación tan grande somos tú y yo, son ustedes y soy yo. Es esta generación en la que estamos, en la que vivimos, en la que estamos en tiempo real, y que hoy el Espíritu Santo está, ¿cómo les diría? Está dispuesto como nunca antes para revelarnos a nosotros toda esa salvación. Amén. Bien, fíjense, lo comentamos ya hace un par de ediciones acerca de que el nuevo pacto indica términos legales, ¿no? Mencionamos algunos, sin embargo hoy los vamos a retocar. Y esto es, o sea, conocer estos aspectos legales de la salvación, del nuevo pacto, es ya la revelación de Jesucristo como nuestro abogado, ¿sí? El abogado es el que nos explica a nosotros términos legales en cualquier asunto, ¿verdad? Y es el que nos da claridad, y nosotros podemos entender los términos, podemos entender lo que significan los términos, podemos entender sus implicaciones, podemos entender todo lo que concierne a ese ámbito legal por el que estamos acudiendo al abogado. Y entonces aquí es necesario que nosotros podamos ver a Cristo como al abogado, para que nosotros podamos tener un acceso más simple, más fácil a lo que es el nuevo pacto en el que vivimos, en el que Dios nos introdujo, ¿verdad? Y que sea una realidad para nosotros y no sea algo que solamente está escrito en la Biblia, sino que nosotros podamos extraer de la Biblia esas realidades que hoy para nosotros están vigentes. ¿Ok? Entonces, varios de esos aspectos. Tenemos redención, es un aspecto legal. Perdón, justificación, santificación, herencia, condenación, pacto. El hecho de ser hijos es un ámbito legal. Reyes, como dice el Apocalipsis, que nos hizo reyes y sacerdotes. Poder, ¿verdad? La misma vida, vista ahora, tiene un aspecto legal. Y la muerte también tiene un aspecto legal. ¿Ok? Entonces, todo eso obviamente lo mencionamos, pero cada uno de nosotros, como yo lo digo, tiene la responsabilidad de escudriñar, de estudiar, de pedirle al Señor que dé luz y que nos lleve a nosotros a entender todos estos aspectos. Ok, ahora vamos a entrar al tema de los tres aspectos de la gracia. Dijimos que es posición, identidad y manifestación. Esto también lo podemos traducir para acompañarlo y darle ya empezar a darle forma. La posición la podemos entender con una pregunta: ¿dónde estamos? Es una posición, ¿sí? Y ambas, o sea, el que yo pueda entender cuál fue mi posición, que yo pueda conocer dónde estoy, tiene que ver con lo que Él hizo en la cruz. Por eso lo decíamos, es una salvación tan grande. Lo que pasó en la cruz nos devolvió a nosotros la posición con la que Dios nos creó. ¿Qué posición es esa? Vamos a verlo. Y para eso vamos a ir a Génesis, capítulo 2. Bueno, ya de hecho en el capítulo 1, verso 26, cuando dice que nos creó a su imagen y a su semejanza para que fuéramos como Él, ya ahí Él está hablando de la posición. Pero lo vamos a ver ahora en Génesis capítulo 2, en el verso 8 y en el verso 15, que ya tiene más forma, ¿verdad? Y obviamente acompaña al entendimiento de Génesis 1:26. En el verso 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén
al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Luego en el 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Ahí esa palabra huerto lo podemos cambiar por jardín. Podemos decir en el jardín de Edén. Para que lo labrase o para que lo labrara y lo guardase. Entonces, cuando aquí vemos, ¿dónde puso Dios el huerto? En Edén. El huerto ya era en lo físico, en el escenario terrenal, pero el Edén es un lugar celestial, ¿sí? Y es lo que el apóstol Pablo después compara cuando dice que fuimos puestos justamente con Cristo en lugares celestiales, sentados en lugares celestiales. Ese lugar celestial es el mismo Edén. Esa es la posición, porque acuérdense que también tocamos en una oportunidad que todo lo que Dios hace es vertical y que nuestra tarea es horizontal. Entonces, Él coloca al hombre en una posición vertical, ¿sí? Que es celestial, que es invisible, pero que es muy real, ¿verdad? Y después coloca en el plano horizontal, en el huerto, al hombre que formó. Es lo que nos está explicando aquí Génesis capítulo 2. Bien, esa es la posición. Entonces, en el capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, ellos pecaron porque dejaron de seguir el orden vertical y se hicieron autónomos en lo horizontal por haber escuchado a la serpiente, que era una creación terrenal también visible, que no tenía nada que ver con lo vertical, con lo invisible y con lo eterno, como ya lo hemos definido. El pecado de ellos fue oír la voz que no tenían que oír. Eso trajo la consecuencia de que ellos fueran sacados, ellos perdieran su posición en Edén. ¿Y cómo lo sabemos? Porque es que en el mismo capítulo 2, cuando ellos pecan, Dios les pregunta, ¿dónde estás? Porque acuérdense que acabamos de decir, la posición tiene que ver con dónde estamos. Por eso es que Dios le pregunta dónde estás. No es porque Dios no sabía dónde estaba geográficamente o porque no lo veía. Estaba jugando a las escondidas. No, es porque Dios se dio cuenta de que ya no estaba en la posición donde Él lo colocó. Y la pregunta es, y esa pregunta sigue vigente al día de hoy. Y yo puedo hacérmela y puedo hacérsela a esta generación. Puedo preguntarle a esta generación de parte de Dios, ¿dónde estás? Igual que se lo preguntó a Adán. Porque el hecho de que yo esté en una congregación, en una religión, en una denominación, no indica que estoy en Cristo. No indica que estoy en Edén. No indica que estoy en mi lugar celestial. Dios no está preguntando en qué religión estamos. Dios no nos está preguntando en qué denominación estoy. Dios no me está preguntando en qué país estoy. Dios no me está preguntando en qué ciudad estoy. Dios me está preguntando dónde estoy para identificar y para que yo me dé cuenta si estoy en mi lugar celestial de posición, en Cristo o fuera de Él. A Dios lo único que le importa es si estamos en su Hijo. Fuera de su Hijo, y lo he dicho en muchas oportunidades, fuera de su Hijo, Dios no tiene compromiso con eso. Ni conmigo, ni con nadie. Esto choca con la teología religiosa. ¿Por qué? Porque en la religión nos enseñan todos los días que Dios tiene algo conmigo, que Dios tiene algo, una bendición para mí. Pero es que ya Él me dio todo en Cristo. Si yo estoy en Cristo, ya yo fui bendecido, como lo dice el apóstol también, el apóstol Pablo, que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero en Cristo. ¿Sí? Por eso lo venimos repitiendo. A Dios ya yo no tengo que pedirle que me bendiga, porque ya lo hizo. Si yo estoy pidiéndole a Dios que me bendiga, es que yo no he entendido mi posición. Y entonces la pregunta brilla. ¿Dónde estás, Abel? Si yo le digo a Dios, Señor, bendíceme hoy, Dios me va a responder con una pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Que sientes que no te estoy bendiciendo o sientes que no te he bendecido. Dime dónde estás, porque donde debes estar, ya yo te bendije. Si tú estás donde yo te puse,
como dice en Génesis, y tomó Dios al hombre y lo puso. Es Él quien nos pone. Usted, mire, todo ser humano que ha nacido de mujer en este planeta y que nazca, es porque Dios lo puso. O sea, yo no puedo, o sea, hoy yo entiendo esto y yo digo, Señor, definitivamente, ¿cómo es posible que nosotros hayamos vivido sin entender esto? Porque, de hecho, el saber que Dios me puso es lo que garantiza que Él me va a proveer todo lo que necesito para vivir y para cumplir el propósito. Eso es lo que le produce al espíritu del hombre y al alma del hombre el reposo, para no angustiarse bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna situación, en ningún tiempo. ¿Por qué? Porque Dios me puso. Y si Él me puso, entonces todo está garantizado. Amén. Entonces es aquí donde vemos cómo el apóstol Pablo, por ejemplo, por citar un ejemplo, un hombre que fue perseguido, azotado, prisionero, castigado, apedreado, naufragó, su vida estuvo en peligro más de una vez, pero él estaba confiado. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto. Aquí la pregunta es, si yo me puse o Él me puso, en donde sea, como hombre, como esposo, como papá, como político, como el rol que sea, la pregunta que yo siempre debo hacerme es, ¿me puse yo o Él me puso? Porque ya hablamos de la ley de procedencia. La ley de procedencia es esa. ¿De dónde procede esto? Cualquier cosa. ¿De dónde procede mi esposa? ¿De dónde procede mi esposo? ¿De dónde procede la economía? ¿De dónde procede mi rol social? ¿De dónde procede lo que estoy haciendo? La empresa que tengo, lo que sea, mi empleo. Cualquier actividad que nosotros hagamos sobre esta tierra tiene que tener una procedencia, porque de hecho la tiene. El asunto es que nosotros no sabemos si proviene de Dios o no proviene de Dios. Y ahí es donde vienen los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza vienen por nosotros no saber y no estar entendidos de que lo que tenemos proviene de Dios. Porque si no proviene de Dios, eso hoy, mañana o después va a ser un dolor de cabeza. ¿Ya? Pero cuando yo tengo entendimiento de que algo procede de Dios, entonces ya no lo puedo hacer como yo quiero. Ya no lo puedo vivir como yo quiero. Cuando la gente dice, es que esa es mi vida y yo la vivo como yo quiera. Bueno, usted no sabe de dónde proviene la vida que tiene. Y obviamente esa respuesta indica directamente que esa persona tiene entendimiento de que su vida no es la que proviene de Dios. Porque la vida que proviene de Dios para nosotros es Cristo. Y la vida que proviene de Dios es para vivirla conforme a como Él la diseñó, no como yo quiera. Y esto ya es un tema sumamente interesante y apasionante. ¿Por qué? Porque me trae entendimiento de que cómo es que yo estoy viviendo mi vida. ¿La estoy viviendo como yo quiero o la estoy viviendo como Dios la estableció? Con el orden que Él la estableció, en los diseños que Él la estableció. Si es que verdaderamente somos hijos, si es que verdaderamente hemos nacido de nuevo y si es que verdaderamente nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos la voluntad de Dios? En el vivir. ¿Cómo vivo? Es lo que indica que estamos viviendo según la voluntad de Dios. Las decisiones que tomo, el juicio que hago de todas las cosas, el juicio que hago como mi vida como hombre, el juicio que hago en cómo vivo en mi rol familiar, sea hombre o sea mujer, cómo estoy conduciendo a mis hijos, cómo estoy conduciendo la empresa que tengo, cómo estoy conduciendo la nación, porque si estoy en un cargo político, estoy como un dirigente, un líder, ¿qué estamos haciendo con lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios ha colocado en nuestras manos? Eso tiene que traernos, llamar nuestra atención poderosamente.
Y esto de la salvación tan grande es para que nosotros podamos reunir todas esas cosas en Cristo. ¿Mm? Y que desde Cristo podamos nosotros permear, imprimir en cada rol que vivimos, y entonces nuestras vidas verdaderamente sean un culto racional para Dios. El culto no es el domingo, como ya lo hemos dicho. Recibimos la palabra implantada los domingos, pero de aquí toca vivirla de lunes a sábado. ¿Mm? No es que, bueno, si ya lo escuché, ya listo. No, porque es que de lunes a sábado hay una vida que yo vivo, que es la que choca entonces con lo que escucho, o se alinea. O sea, mi vida se alinea con lo que escucho, como dice acá. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído? Y si mi vida está siendo alineada a eso que he oído. Y ya dijimos, lo que hemos oído, que nunca, nuestros oídos nunca habían oído, es Cristo. Lo que hablamos hoy es Cristo. Entonces, ¿estoy prestando atención a lo que oigo para vivirlo o no? ¿Mi vida sigue de mal en peor o mi vida va de gloria en gloria? Son preguntas que tenemos que hacernos, porque los que están alrededor de nosotros se las hacen. A usted que está casado, créame que su esposa se hace la pregunta todos los días que lo ve operar, que lo ve tomar decisiones, que lo ve reaccionar. Su esposa se está preguntando esto. Y el esposo también se lo está preguntando de su esposa. Los hijos se lo están preguntando. Los vecinos se lo están preguntando. Las naciones se lo están preguntando. Con respecto a nuestros dirigentes políticos y al gobierno que tenemos, a los gobiernos que tenemos. Nosotros, los que estamos de este otro lado, nos estamos preguntando qué es lo que esta gente está haciendo. Entonces, y esto es para graficar un poco de que realmente el hecho de decir que yo vivo mi vida como yo quiero es algo que no existe. No existe tal cosa. Eso solamente está en la mente de una persona que lo dice. Porque toda decisión que yo tome afecta a los que están alrededor mío, quiera o no quiera. Así que Dios creó la vida interconectada. Nadie puede vivir aislado, a menos que se vaya a una montaña y vivir como un ermitaño. Y aún esa decisión ya está afectando su círculo. Como todos nosotros que hemos salido de Venezuela, los que han salido de sus naciones. Esas decisiones afectaron su entorno de alguna u otra manera. Que lo hayan llevado bien, unos mal, unos mejor, es otra cosa. Pero de que afectaron, su entorno lo afectaron. Entonces, no se puede creer que realmente esa frase es una verdad. Es una mentira. Yo no puedo vivir mi vida como yo quiero y creer que eso a nadie le importa y a nadie le afecta. Eso no existe. Entonces, bien, con respecto, estamos tocando el punto de la posición, donde estamos, y que lo que Él hizo en la cruz es lo que nos lleva a nosotros a entender esa posición y a comenzar a experimentar desde lo vertical, desde esa posición vertical, una renovación de nuestra mente, una renovación de nuestro espíritu y una renovación de nuestra alma. Fíjense que lo que dice en Santiago 1:21, para que salvemos nuestras almas. La salvación tiene un aspecto también, y es que es salvar nuestra alma todos los días. Porque acuérdense que nosotros somos almas vivientes. El primer Adán fue alma viviente y el postrer Adán a espíritu vivificante. Si nosotros salimos del primer Adán, que fue lo que mató Dios en la cruz, ese ser, esa naturaleza de almática viviente, para introducirnos a una nueva dimensión de espíritu vivificante, entonces nosotros podemos entender que nuestra alma tiene que ser salvada y la imagen de Cristo se va a imprimir y se va a proyectar es a través de nuestra alma. Pero eso es otro tema, obviamente, y muy amplio también. Vamos a continuar acá. El segundo aspecto de la gracia es la identidad, ¿sí?
La identidad también la podemos definir con una pregunta. ¿Quién soy? ¿O quiénes somos? ¿Sí? Y eso es lo que implica lo que Dios está haciendo en nosotros. Lo que hizo por nosotros, lo que hace en nosotros. ¿Ok? Eso que hace en nosotros es establecer una nueva identidad. Ya después que nos dio la posición, ¿eh? Porque la posición es primero. Si yo no entiendo mi posición, lo demás se va a desvanecer en el tiempo. Entonces tenemos una élite de cristianos, ¿verdad? Con identidad de cristianos, ¿verdad? En el mejor de los casos, pero sin entendimiento de la posición, y por eso es que un día son cristianos y al otro día no. Por eso es que un día usted lo ve aquí en la iglesia y a la semana siguiente lo ve en la esquina. Y yo lo hablo por mí mismo, porque en un tiempo pasado eso sucedió en mi vida, porque nunca se me había revelado la posición. Pero como la posición no es de esta tierra, esa posición es inconmovible, esa posición es incorruptible. ¿Eh? Entonces, cuando verdaderamente a nosotros se nos revela la posición, usted puede tener por seguro de que esa persona jamás volverá a lo que hacía antes ni a lo que era antes, porque ya no puede, porque fue mudado. Como dice el apóstol Pablo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Del poder de las tinieblas al poder de Cristo. Y aquí también tocamos el punto del señorío. Porque cuando fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, fuimos trasladados de señorío. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener clara. Antes fuimos gobernados por las tinieblas, pero ahora somos gobernados por la luz. Es una cuestión de señorío. Y por eso es que Jesús, estando en la tierra, comentó en algún momento, no se puede servir a dos señores. O le sirvo a uno o le sirvo al otro. No hay punto medio. Y eso es otra de las cosas que nosotros tenemos que entender para poder construir la mente de Cristo. La mente de Cristo no acepta puntos medios. ¿Es frío o es caliente? Porque si es tibio, te vomitaré de mi boca. Si estás conmigo o estás contra mí. O sea, es blanco o negro. No hay punto medio en el Evangelio. No hay punto medio. Y eso es uno de los aspectos de la mente de Cristo. Amén. Bien. Lo que hacen nosotros, vamos a citar Gálatas capítulo 4, verso 19. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que hacen nosotros. Porque el que Cristo sea formado en nosotros es lo que va a darnos la identidad. ¿Cierto? Entonces, es la identidad de su Hijo la que tiene que estar formándose en nosotros cada día. ¿Dónde? En nuestra alma y en la mente de Cristo. Amén. Luego tenemos el tercer aspecto, que es lo que va a hacer a través de nosotros, o lo que hace a través de nosotros. ¿Sí? Y para esto vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, verso 49. Dice así: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Claro, entre traer la terrenal y la celestial hay un punto que es la cruz. Porque hasta la cruz el hombre traía la terrenal. La del hombre que perdió la posición, la del hombre que perdió la identidad, la del hombre que perdió el propósito y que comenzó a vivir sin tomar en cuenta a Dios en términos generales, salvo los que están mencionados en el Antiguo Testamento, que fueron escogidos por Dios a dedo y sobre los cuales Él depositó su gracia temporal. Salvo esos hombres, Abraham, Moisés, Elías, los profetas, etc., toda la humanidad trazó la imagen del terrenal. Venida la cruz, por eso es que tenemos que entender la cruz, esta naturaleza muere, ¿sí? En Cristo muere, y nosotros nacemos en una nueva naturaleza
que es celestial, porque nuestra posición es celestial, porque nacimos del Espíritu, porque nacimos de nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, si yo entiendo esto y digo, bueno, Señor, si yo he traído la imagen del terrenal, y aquí dice que ahora voy a traer también la imagen del celestial, y yo quiero hacer eso, ¿verdad? Porque para eso fue que me creaste. Yo tengo que saber que eso no lo voy a lograr por un deseo. Lo voy a lograr si yo paso por la cruz. Si yo experimento la cruz. Sin la cruz es imposible traer la imagen del celestial. Sin experimentar la cruz. Es imposible. Y sería una ilusión solamente. ¿Sí? Y esto para los que yo estamos tocando tierra. Porque todavía hay muchos creyentes que creen que Dios los salvó para llevarlos al cielo. Y yo no voy a discutir que eso no sea así. De hecho, creo que sí va a ser así, pero mucho después. ¿Mucho después de qué? Mucho después de que toda una generación entienda este asunto, se comporte y entienda su identidad de rey y sacerdote y expresen la imagen y la semejanza de Dios en la tierra. Después de eso, que es lo que habla Apocalipsis, ¿verdad? Es que podemos considerar que Dios nos va a llevar con él. ¿Sí? Pero eso es otro tema. Aquí lo que nos interesa hoy es qué es lo que nos corresponde hacer hoy. Yo no puedo vivir pensando en lo que va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque me descoloco. Es un pensamiento descolgado que no me permite a mí pisar tierra. Porque cuando usted lee Génesis 1, 26, 27 y 28 sobre todo, usted se da cuenta de que la tarea que Dios le dio al hombre se la dio fue que en la tierra, no se la dio en el cielo. Pues si Dios nos quería en el cielo, entonces ¿para qué hizo la tierra? Nos hubiese creado y nos hubiese dejado ponerla allá. Lo que pasa es que el ámbito del cielo en las escrituras tiene que ver con el espíritu. Cielos nuevos, tierra nueva. Espíritu nuevo, alma nueva, cuerpo nuevo. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida que cambia. Pero bueno, eso es otro tema también. Bien, entonces, recalcamos acá. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Bueno, mis amados, esto era el punto de tensión que quería tocar hoy. Como ya les dije, pues esto es muy amplio. Nos va a tocar toda la vida entenderlo y sobre todo experimentarlo. Así que pido al Señor que nos siga dando luz, que siga tratando nuestras vidas, pero estudiemos las escrituras, estudiemos el nuevo pacto, porque hay unas riquezas inmensas que desconocemos y que nos van a llevar a un próximo nivel de vida. Bueno, buenas tardes, que pasen una feliz semana, nos vemos el próximo domingo en nuestra 9ª edición. Bendiciones.